Permítame entonces guiarles hasta la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Primera Timoteo 2, el verso 5 y el versículo 6 también. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como iglesia cristiana, nada debe apreciar más nuestro corazón que aquellas enseñanzas que redundan en el reconocimiento de la belleza de nuestro amado Salvador, de nuestro Rey Jesucristo. Es por eso que estamos agradecidos por toda esta doctrina que, como muy bien explicaba nuestro director de culto, se llama de Cristo el Mediador. Nuestra cristología va a ser enriquecida en la medida que vayamos dando pasos en la construcción de esta doctrina. Y de esta manera podemos reconocer toda la obra de nuestro amado Redentor y el alcance que ella tiene para nosotros. Aunque nuestra mente finita no podrá lograr comprender con exactitud todo el conocimiento, el vasto conocimiento que está condensado en la palabra, por lo menos debemos suplicar a que su Santo Espíritu nos guíe para de alguna manera siquiera rasgar la superficie. Hemos visto en las clases anteriores que esta doctrina de la cristología ha sido la que más batalla ha librado a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas son las herejías que la iglesia ha tenido que enfrentar, que han amenazado en particular esta enseñanza. Algunos han negado la humanidad de Cristo para exaltar su divinidad, cayendo en herejía. Otros, en el afán de exaltar esa humanidad, han negado su divinidad también. O lo contrario, algunos han incluso presentado a un Cristo que al final no es ni humano ni es divino, sino una mezcla entre los dos. Y hemos visto que muchas de estas batallas se han ganado por parte de la iglesia y los registros históricos dan fe de ello. Es por eso que nos conviene apoyarnos en los documentos de los hermanos del pasado, porque no somos los primeros en que hemos puesto un pie en este asunto. Lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de la cristología, no son islas vírgenes que estamos nosotros llegando a ella o visitando por primera vez. Muchos han estado ya en estos senderos y para ello estamos estudiando o apoyándonos en la confesión de fe y en los distintos credos de la iglesia, que son como especie de mapas que nos van a facilitar el deambular en este camino para nosotros como iglesia de este tiempo. ¿Qué hemos visto hasta ahora en cuanto al documento de la confesión de fe? Aquella que nos está guiando en el estudio mismo de esta doctrina. Estamos desarrollando el segundo párrafo, por lo tanto ya vimos el primero. Si hay una visita que necesite un ejemplar de la confesión, nuestros servidores pueden ayudarles, solamente necesita levantar la mano y ellos se acercarán para que nos pueda también usted acompañar en este estudio. Bien, que vimos en el párrafo número 1, vimos lo que fue el oficio mismo de la encarnación, el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cuándo se dio este oficio, la ordenación misma. Allí, entonces, establecíamos en particular que esto se dio en la eternidad pasada. Ahora nos encontramos en el párrafo número 2 viendo la encarnación del mediador. La encarnación del mediador. Y propusimos un bosquejo de 4 puntos para desarrollar este segundo párrafo, que no es otro sino 4 preguntas que le hacemos a este párrafo. La primera es ¿quién se encarna?, que ya fue tratada. Decíamos que
el que se encarnaba era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La segunda pregunta que hicimos es ¿cuándo se encarna? ¿Cuándo se encarna? Y señalábamos, haciendo eco de Gálatas, como citábamos ahorita, en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Nos queda por delante dos preguntas que son ¿cómo se encarna y qué resultó de la encarnación? Así que estas dos serían las preguntas que tenemos todavía para desarrollar, para de alguna manera agotar este segundo párrafo. Así que yo los invito, si usted tiene su confesión ahí a la mano, vamos entonces al segundo párrafo. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá y de la simiente de Abraham y David según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Decíamos en la clase pasada que es importante lo que decimos acerca del Señor Jesucristo, pero también lo que no decimos acerca de Él, porque podríamos estar respaldando alguna de las distintas herejías. Listamos muchas herejías que fueron atacadas por los concilios y las confesiones en particulares, y que algunas de esas herejías siguen presentes en medio de nosotros el día de hoy. Así que vamos a atender a esta tercera pregunta de cómo se encarna nuestro Señor Jesucristo, el mediador, cómo se encarna. Y vamos a llegar, creo que al meollo mismo, al corazón mismo del conflicto para muchos. Nos es menester entonces atender esta pregunta de cómo se encarnó nuestro mediador, reconociendo cómo los concilios no pretendieron dar respuesta a todos los interrogantes con el fin de satisfacer la curiosidad de los hombres o la curiosidad de los herejes. Lo que quiero decir es que no vamos a encontrar ni en la confesión, no vamos a encontrar en la Escritura algo que satisfaga plenamente nuestra curiosidad acerca de cómo el Dios infinito se encarnó y nació en un pesebre. Nuestra mente siempre va a tener preguntas y va a deambular en muchos aspectos de cómo se dio esto, pero el propósito de la Escritura no es satisfacer nuestra curiosidad, sino informarnos acerca de un misterio que ha sido revelado. Y por misterio que ha sido revelado quiero decir que hay suficiente evidencia en la Escritura para comprender por lo menos lo que sí ocurrió. Pero aún cuando tenemos todas estas evidencias, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio que nuestra mente no podrá comprender a cabalidad. El Verbo se hizo carne, como dice Juan. ¿Cómo entender esta afirmación? Mis hermanos, es muy difícil, por lo tanto debemos simplemente reconocer lo que la Escritura enseña, aunque descansar en el hecho de que sigue siendo un misterio para la iglesia. Hemos visto cómo en la historia de la humanidad y de la iglesia, Cristo y su humanidad fue negada. Algunas herejías se levantaron diciendo entonces que Él no era en realidad un humano. Ahora, esto no pasa el día de hoy. Hoy, en realidad, se hace un gran énfasis en el aspecto humano de nuestro Señor Jesucristo.
De hecho, se deja a un lado su divinidad y se hace más hincapié en su humanidad. La teología liberal ha procurado minimizar la divinidad tanto de nuestro Señor y exaltarlo como un hombre y presentarlo como un modelo para nosotros el día de hoy. Tanto que muchos teólogos de esa teología liberal han dicho que en realidad Cristo es un hombre con una alta conciencia de Dios, una alta conciencia de Dios. Otros han dicho que Cristo no fue sino un hombre que tuvo el gran valor o un valor divino. Tuvo de alguna manera una determinación que podía considerarse una determinación divina. Otros han afirmado que en realidad en Cristo encontramos un hombre con una gran intimidad con Dios, pero al final un hombre. Entonces, dentro de nuestra sociedad y particularmente hoy, se habla mucho de Cristo como hombre, como el Cristo histórico, como el Jesucristo humano, como el que es un mero ejemplo y por ello debemos seguirle. Ahora, no vamos a tratar ni de ninguna manera de acercarnos a estas malformaciones teológicas, pero no por ello vamos a evitar tratar este aspecto tan importante de la doctrina de la cristología, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y ver su aspecto humano. Así que vamos a ver 4 cosas frente a la pregunta: ¿cómo se encarnó nuestro mediador? ¿Cómo se encarnó nuestro mediador? Estos 4 puntos a tratar dentro de esta pregunta, o para darle respuesta a la misma, serán los siguientes. Voy a listarlos si usted quiere anotarlo. Primero vamos a ver la disposición de encarnarse. La disposición de encarnarse. Número 2, vamos a ver qué es tomado de la naturaleza humana en la encarnación. ¿Qué es tomado de la naturaleza humana en la encarnación? Número 3, vamos a ver qué no es tomado de la naturaleza humana en la encarnación. ¿Qué no es tomado? Y por último vamos a aterrizar en por qué era entonces necesaria la encarnación. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Dios nos ayude para que en el desarrollo de estos 4 puntos demos respuesta a cómo se encarnó nuestro mediador. Bien. Entonces vamos a ir de una vez a la primera, la disposición de encarnarse. La encarnación no fue producto de un acto en el que el hombre intervino. No fue que un hombre en particular que vivía de una forma piadosa, como sí enseñan algunas de las herejías, específicamente recordemos una llamada adopcionismo, que un hombre era un hombre piadoso. El Señor Jesús en realidad era un hombre normal que nació en un contexto natural, pero como él vivía en una forma piadosa, el Padre a través del bautismo le adopta. Y algunos interpretan el bautismo de nuestro Señor Jesucristo cuando desde el cielo el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y que el Espíritu Santo viene y reposa sobre él en una forma corporal. Entonces dicen, allí fue adoptado y desde allí en adelante es hijo de Dios. Esto es llamado adopcionismo. Pero nuestro Señor, nuestro Dios y mediador, no se encarna desde el bautismo. No viene a ser nuestro mediador desde el bautismo, como si un hombre ordinario pasara a ser entonces un hombre divino desde ese momento. Podemos leer Hebreos capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo número 7. Yo leo en favor de todos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor de Hebreos cita el Salmo 40
para establecer que la encarnación no obedece sino a la disposición divina. Dice, entrando en el mundo, preparaste cuerpo para mí. Por lo tanto, este pasaje nos habla de que la disposición, el hecho mismo de la encarnación obedece a la decisión voluntaria y libre de nuestro buen Dios. No fue el hombre, no fue la raza humana quien determinó la encarnación, sino nuestro buen Dios. Ahora, debe ser así, puesto que la raza humana fue la que pecó. Y ella, hablando de la raza humana, debe entonces esperar la justa ira de Dios. Por ello, no podemos considerar que la salvación provenga de la raza humana. Va mucho más allá de la raza humana entonces. Si nosotros nos quedamos en el hecho de que la encarnación se da como resultado del pecado del hombre, estaríamos entonces afirmando que la decisión de la encarnación de nuestro Dios se daría como una consecuencia o más bien una respuesta divina al pecado del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos ubicamos en el tiempo, no podemos afirmar que la encarnación se da como resultado del pecado, porque en ese momento seríamos poslapsarianos. Quiere decir, recuerde, lapsariano es creación y específicamente caída. Quiere decir que la caída obligó a Dios a que Él determinara un plan para salvar a la humanidad. Entonces la decisión de la encarnación se daría posterior a la caída en el jardín del Edén. Y esto inmediatamente dejaría por tierra lo que afirmábamos en el párrafo número 1, que decíamos que la encarnación se dio, que el oficio mediador se determinó desde la eternidad, cuando no existía el género humano. Sí, que quería decir. O sea que también estaríamos negando de que todo esto estaba ya en el decreto de Dios. De hecho, estaríamos hablando que la salvación vendría a ser un plan B de nuestro Dios, porque el primero se le salió de sus manos. Dios crea a la humanidad, el hombre peca, y entonces Dios tiene que echar a andar un plan en el cual entonces contemple la salvación del hombre. Quiere decir que Dios no lo sabía todo, y quiere decir que se caen muchos aspectos de nuestra teología y de lo que es el ser mismo de Dios si lo contemplamos de esta manera. En efecto, de manera que no podemos afirmar que el hecho de que nuestro mediador se encarne se deba al pecado. No se debe al pecado, porque el pecado no es la causa de la encarnación, porque el pecado no fue primero. Lo que fue primero fue la determinación, la ordenación al oficio mediador de nuestro Señor Jesucristo. Leamos otro texto que creo que nos ayudaría muchísimo a comprender este orden. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. ¿Va a leer Mari, por favor, Sebastián? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bien, entonces Pedro está diciendo que la salvación se debe al derramamiento de sangre de Cristo, como el del cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿cómo ocurrió esto o cuándo ocurrió esto? Pedro asegura que fue antes de la fundación del mundo que se determinó que este cordero daría su sangre para salvación, antes de la creación del mundo, antes de la fundación. Entonces la encarnación no está ligada a el pecado, está ligada al pacto redentivo,
aquello que nosotros habíamos dicho que es el marco de la ordenación al oficio mediador. Habíamos dicho que por qué Cristo al final va a ser el mediador entre Él y los hombres, porque hubo un pacto entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, en el que el uno iba a establecer una demanda y el otro lo iba a cumplir. Esa es la fuente. De allí es donde proviene y a donde está ligado esto de la encarnación desde la eternidad pasada. Recordemos también que esta es la garantía de la redención. Por ello se podrá ofrecer un pacto de gracia más adelante. El hecho de que Dios pueda ofrecer salvación en un pacto de gracia se debe a que el Hijo ya había prometido que Él se encarnaría y Él daría y cumpliría lo necesario para ofrecer dicha salvación. Por lo tanto, era necesario que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, la segunda persona de la Trinidad, pero en obediencia al decreto, no en razón al pecado. Y allí es muy importante que entendamos esto. Por lo tanto, la encarnación vendría entonces a ser una consecuencia lógica del decreto. Por ello, en Génesis 3:15, cuando se ofrece el pacto de gracia, ¿qué se dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Notemos entonces que una de las herejías, ¿recuerdan ustedes aquella que enseñaba que Cristo en realidad era una especie de fantasma? ¿Recuerdan cómo se llama esa herejía? Apolinarismo. El apolinarismo entonces, que hablaba de que Él no tuvo un cuerpo físico, sino que era divino y no tuvo un cuerpo físico. Pero cuando leemos Génesis 3:15 se está prometiendo salvación en una simiente. Hablamos entonces de un nacimiento. Tendría que encarnarse. ¿Cuál es la promesa que se le hace a Abraham? ¿De quién vendría la bendición para todas las familias? De su simiente. Por lo tanto, estamos hablando de una encarnación, estamos hablando de un nacimiento. A David se le promete entonces una descendencia que se sentaría en el trono eternamente. Implica que una encarnación tendría que ser un hombre, que naciera, que vendría entonces del linaje de Abraham y del linaje de David. Es la razón por la cual el Evangelio de Mateo inicia la genealogía mostrando que Cristo es hombre como respuesta a esta promesa, diciendo que vendría del linaje de Abraham, del linaje de David. De manera que la gente operante de la encarnación, ¿quién es? Dios mismo. Él es el que determina encarnarse. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios es el que envía a su Hijo, ya es su Hijo. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, no nace para ser su Hijo, ya es su Hijo, y lo envía a nacer de mujer y nacido bajo la ley, para que cumpla la promesa que Él hizo de la simiente que traería salvación. Pero el orden es ese. El orden no es que Él vendría como consecuencia del pecado, sino que Él vendría porque el Padre lo dispuso así desde la eternidad. Es su Hijo que nacería y podría entonces solucionar, ahora sí, lo que el pecado causó. Entonces, el primer punto sería la determinación misma de la encarnación, y esta viene por parte de Dios. Él es el que ha decidido la encarnación. Número 2, que es tomado de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que fue tomado de la naturaleza humana en la encarnación? La confesión dice de esta manera: tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Esto es sumamente importante que lo estudiemos.
la encarnación requería que nuestro Señor Jesucristo fuese en todos los sentidos humano. En todos los sentidos humanos. O también nosotros podemos llamarle que Él fuese integralmente humano. Integralmente humano. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Leamos ese pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta es la más dulce de las manifestaciones de la misericordia de Dios. Encarnar la segunda persona de la Trinidad para que fuese en pleno sentido, en todos los sentidos, un hombre. Es así como nosotros podemos entender ese título que se le otorga a Cristo, ese título que se le dio, incluso el nombre que se le dio a Él antes de nacer, Emmanuel. Dios con nosotros. Esto encierra, el Emmanuel quiere decir Dios en medio de los hombres, con los hombres. En medio de nosotros, siendo uno de nosotros. Él es el Emmanuel. Ahora, dos aspectos de la humanidad son descritos en la confesión que Él le fueron entonces o fueron tomados por Él en la encarnación. ¿Cuáles son esos dos aspectos? La confesión le llama propiedades esenciales humanas y debilidades concomitantes. Expliquemos estas dos, mis hermanos, para comprender cómo, en qué comprendía la humanidad, cómo era la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos entonces de la primera, que serían las propiedades esenciales humanas. Propiedades esenciales humanas. Y yo quiero listarla. Por propiedades esenciales debemos entonces asegurar que Cristo tuvo un cuerpo de un hombre, un cuerpo de un ser humano. Aquí nos alejamos de todas esas doctrinas que negaban este aspecto. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue en realidad, en todos los sentidos, humano. Su humanidad fue sujeta a las leyes naturales que hacen parte de aquellas que cobijan al hombre. Esto quiere decir que su cuerpo no solo tenía apariencia de hombre, sino que en realidad era un hombre, uno de carne y hueso. Él fue un hombre de carne y hueso. De hecho, como vamos a entender más adelante, podemos hoy afirmar, siendo coherentes con nuestra doctrina, que nuestro Señor Jesucristo hoy sigue siendo un hombre de carne y hueso. Pero por ahora vamos hasta allí. Él en este momento, en la encarnación, toma sobre sí todas las propiedades esenciales humanas. Quiere decir que Él tiene un cuerpo que en realidad es humano. Su cuerpo tuvo que pasar por todos los cambios naturales a los que son sometidos nuestro cuerpo. Vivir las etapas de gestación en su total cumplimiento, quiere decir desde esta etapa de gestación hasta llegar a la total adultez. Cristo no saltó esta evolución del cuerpo. Él no vivió los años más rápidamente que los demás. No, Él estuvo sujeto a la evolución natural del cuerpo como todos los hombres. Él no creció con superpoderes. Él no creció con superpoderes. Su crecimiento fue natural. Natural. La ausencia de información en las etapas
anteriores del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir de su niñez, de su adolescencia y todo esto, no debe invitarnos a nosotros a fantasear con el Señor, porque en realidad esta ausencia quiere decir que Él recorrió todas sus etapas con plena normalidad, con plena normalidad. De hecho, nuestro Señor empieza a predicar y a tener estos momentos gloriosos solo cuando Él entra como ministerio público después del bautismo y el reconocimiento del Padre y del Espíritu Santo como tal. Pero antes de esto le vemos entonces siendo un ser humano, normal. Si nosotros hubiésemos estado en tiempo de nuestro Señor Jesucristo y estuviésemos a su lado, a nuestra vista, el Señor sería igual que cualquier otro. Sí, Andrés. De hecho, allí encuentra mucha relación porque sus coterráneos, los que vivían en su misma ciudad, no creían luego en él, porque es como si mi hermano, yo comparto con él ahora, pero él es un completo Hombre normal, sí. Y mañana resulta que tiene superpoderes y sana a las personas. Yo dudaría mucho de él. Totalmente. Entonces, claramente eso da cuenta de que su vida ocurrió común y corriente. Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes que los fariseos, al verlo, los de su región, cuando lo vieron, le decían, pero este no es el hijo de José, el carpintero? No le vimos, o sea, él corría por allí, jugaba con mi hijo, andaba corriendo, hacía lo normal. Ahora, porque, pues sí, se presenta como el Hijo de Dios. Pero una pregunta, pastor. Sí. Ok, yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis hermanos, Ajá. pero en algo se debía diferenciar de los demás, en el sentido de que él no pecó. Ahora, ¿cómo ves eso? Si tú tienes a Luis y tienes a Andrés, ¿cómo ves cuál peca y cuál no peca? Pero diría yo que es anormal en el sentido de que no pecó. No estamos hablando de su cuerpo, no estamos hablando sino de su cuerpo. Cuando tú estás hablando de pecado, pero tú ves a Luis y ves a Andrés y tú no puedes decir, este acabó de pecar y este no acabó de pecar. Tú ves a dos hombres. Sí, claro. Entonces, él era en todo sentido hombre. Estamos hablando entonces de su composición física, de su cuerpo. ¿Sí? Él era plenamente un hombre. En todos los sentidos, un hombre. ¿Sí estamos claros allí en ese? Lucas hace una descripción de la etapa temprana de nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él crecía, ¿no recuerdan? Que Él crecía en sabiduría, ¿verdad? Y en gracia y en conocimiento del Señor. Por lo tanto, crecía, ¿qué quiere decir? Que era normal, hubo una evolución. Nuevamente, de estar nosotros en tiempos de la infancia de nuestro Señor, nos iba a parecer un niño común y corriente. Un joven común y corriente, desde lo que nosotros reconocemos como un hombre. Es más, la mujer samaritana, recuerda, después de hablar con él y de ella entender que estaba frente incluso a nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías, ella fue a predicar y dijo lo siguiente en Juan 4:29: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Para ella, quien estaba delante de él era en realidad un hombre, no una especie de un ángel o un fantasma. Ella vio a un hombre, reconoció que era el Mesías, pero entendía que era un hombre. Entonces, en este primer punto en particular, Cristo tenía o poseía, Él tomó forma humana en todos los sentidos. Sí, Andrés, quería decir algo. Quería amplificar el hecho de su... Al estudiar un poco el tema de la encarnación de Cristo, se amplifica un poco más también su humillación. Porque estamos hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Creador y Señor, que durante años, 33 años, podríamos decir, y 30 antes de iniciar su ministerio público y poderoso, estuvo sujeto a todo lo que nosotros como hombres padecemos. Y es un poco difícil comprender cómo este Dios soberano se humilló. Literalmente es una humillación profunda de Dios encarnado. Totalmente, totalmente. Algunas personas han afirmado que a Cristo le quedaba fácil todas las cosas porque era Dios.
Usted dice, es muy fácil vencer a Satanás, era muy fácil no pecar, era muy fácil todo en realidad porque se trataba de Dios. Pero cuando entendemos, como tú dices, la encarnación, debemos reconocer que la segunda persona de la Trinidad se ha sometido a ser hombre, con todo lo que esto implica, para poder ser nuestro representante. Porque de lo contrario, si por un momento no fuese así, dejaba inmediatamente de ser nuestro representante y nosotros tendríamos un gran problema, porque el hombre era el que debía pagar la justa ira de Dios porque el hombre pecó. Por lo tanto, el hombre mismo debía recibir esa justa ira, y él debía ser en todo, como dice el autor de Hebreo, semejante a nosotros, en todo semejante a nosotros. Ya vamos para el asunto del pecado, ¿verdad? Bien, entonces, él debía poseer un cuerpo de hombre. Lo segundo, que él también tenía conciencia de un hombre. Conciencia de un hombre. Esto quiere decir que el mismo Cristo se entendía como un hombre. Cristo no se mostró como una deidad encerrada en el cuerpo de un hombre. Él no hablaba de él como que estaba, como enseñaban los griegos, recuerden ustedes, como en una cárcel llamada cuerpo, pero que en realidad por dentro tenía un gran poder y una divinidad. Cristo se señaló a sí mismo como un hombre. Él se veía como un hombre y en todos los sentidos como un hombre. De hecho, uno de los títulos que más usó para hablar de sí mismo es el Hijo de Hombre, haciendo referencia precisamente a esto, a todo su aspecto humano, a que Él era uno entre nosotros, un hombre. En Juan capítulo 8, versículo 40, Él dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Recordemos entonces que nuestro Señor no solamente tiene una apariencia de un hombre, sino que también tuvo conciencia de ser un hombre. Lo tercero que toma entonces de la naturaleza humana son los afectos de un hombre. Los afectos de un hombre. Con ello quiere decir que todos los estados emocionales particulares a la humanidad son atribuidos a Cristo, son tomados, hacen parte de su humanidad. Todos los estados emocionales. Cristo sintió compasión. Cristo se enojó como un hombre. Sabemos que el hecho de que Él estuviese desprovisto de pecado, esos estados emocionales no eran desequilibrados como ocurren en nosotros. Él sintió tristeza, Él sintió agonía, Él sintió gozo. De hecho, cuando usted hace un estudio acerca de los estados emocionales de Cristo, podemos decir que el que menos experimentó fue felicidad. Porque es muy difícil encontrar en la Escritura a Cristo feliz. Verlo o leerlo reír o algo por el estilo es muy difícil rastrear ese en las Escrituras, pero sintió todo: compasión, enojo, tristeza, agonía, gozo, todo ello lo experimentó. Citemos un ejemplo, Marcos capítulo 3 versículo 5. Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Todos nosotros conocemos el texto bíblico más corto de la Biblia. Jesús lloró, y que dice tanto acerca de su humanidad. Él estaba frente a la tumba de Lázaro. Él sabía lo que podía hacer y aún así experimentó gran tristeza hasta el punto de llorar por su amigo y de llorar por lo que estaba ocurriendo. Se ha hecho mucha interpretación acerca de este asunto, pero lo que el texto claramente muestra es a Jesús llorando, evidenciando su humanidad. De manera que vemos entonces a Cristo que toma de la naturaleza humana las propiedades esenciales humanas. Estas, a saber, un cuerpo humano,
una conciencia de ser un hombre como tal y también todos los afectos particulares de un hombre. El segundo aspecto son lo que se le llama las debilidades concomitantes. Debilidades concomitantes. Y por debilidades hacemos referencia a todas las necesidades que son particulares al cuerpo humano. Debilidades, hacemos referencia a todas las necesidades que son particulares al cuerpo humano, como es el caso del alimento. Cristo nuestro Señor tuvo la necesidad de comer. Ahora, ¿Dios come? No. Pero nuestro divino Señor se ha hecho carne y Él se ha sometido entonces a todas las debilidades que como hombre debe tener. Por eso debe ser alimentado. Por lo tanto, debía ser sustentado con el alimento. No por ser entonces la segunda persona de la Trinidad, no porque se le haya dicho a María que el santo ser que iba a estar en ella, en su vientre, era Dios. Ella no tenía necesidad de alimentarlo, tenía que amamantarlo y tenía que cuidarlo como a cualquier bebé. Y tenía que ser muy cuidadosa con él porque sufriría si iba a ser una mala madre, ¿no? De manera entonces que nuestro Señor tuvo necesidad de comer, tuvo necesidad de descansar. Vamos a leer Mateo 4:2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. 40 días sin comer ayunando y después tuvo hambre. Necesidad de descansar. Recuerden ustedes aquella historia de Juan 4:6 en la que la barca se hunde y nuestro Señor está tan cansado que Él está en la barca durmiendo. Él entonces tuvo necesidad de descansar, necesidad de dormir. Suspender incluso cierta actividad o tomar una pausa con el propósito de traer fuerza a su cuerpo. En Juan 4:6 dice, Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces vemos en él entonces unas debilidades que son concomitantes al ser humano. Todo esto para señalar, mis hermanos, ¿qué tomó nuestro Señor de la naturaleza humana? Debemos concluir en este punto entonces que Cristo era todo lo humano que debía ser. Él era todo lo humano que debía ser. Lo siguiente entonces es, y es la tercera, ¿qué no es tomado de la naturaleza humana? Ya vimos entonces de quién fue la decisión de encarnarse, de Dios. Vimos que es tomado de la naturaleza humana. Ahora veamos lo que no es tomado de la naturaleza humana. Dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aunque sin pecado. Mire, algunos hablan de que esta es la razón por la cual debemos negar la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Dicen, si Cristo toma la naturaleza humana, se hace pecador. Porque el hombre es pecador. Si Él va a ser integralmente humano, también debe portar el pecado. Es lo que algunos afirman. Pero recuerde que el hombre no fue creado en pecado. El hombre no fue creado en pecado. El pecado se produjo o entró en la raza humana como una especie de enfermedad. Algo que ha contaminado algo que Dios había hecho adecuado, bueno y en gran manera. Y ese pecado, recuerde, pasó entonces a la humanidad por procreación. Entonces el hombre fue creado en rectitud, luego entra el pecado y por procreación a través de una
lo que se conoce como el proceso natural de procreación, se extiende el pecado a los demás. Pero ahora Cristo vino no por disposición humana, sino divina. No por procreación de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Librándole a él ¿de qué? De la contaminación transmitida. De aquello que tú y yo heredamos por el hecho de nacer, provenir de un hombre y una mujer, y en ese vínculo heredamos el pecado que tuvo o que entró Adán, esa contaminación que toda la raza humana tiene. Pero él entonces no viene ni por disposición humana, ni viene entonces por procreación humana. Él fue un hombre integral, pero sin pecado. Hombre en todos los sentidos, pero sin pecado. Y esa es la necesidad que nosotros teníamos de un mediador. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podía estar por disposición natural y por estado natural en una posición de acercarnos al Padre, acercarnos a Dios, a mediar, porque ya estábamos en condición caída. Ninguno después de Adán podría volver al estado que él estaba. Adán estaba delante de la presencia de Dios y no había pecado en él. Él podía hablar con él. Él podía estar en su presencia. Después de la caída no hay ninguno que pueda estar en esa posición. Ninguno que venga de la descendencia de Adán y Eva. Por lo tanto, era necesario que uno, que en este caso el ser divino, se encarnara y fuera libre en forma particular de esa corrupción heredada para estar en la posición que tuvo ¿quién? Adán. Por eso Pablo le llama el postrer Adán, el único que podía estar en esa posición de Adán, hombre completamente, pero sin pecado. Hebreos 7, 26 al 28. Hebreos 7, 26 al 28. Dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nos convenía entonces que Cristo fuese hombre, que Él fuese perfectamente hombre para que nos representara, pero que naciese en la forma que Él vino a este mundo. ¿Para qué? Para estar libre de esa corrupción. No podía haber mejor mediador. Por ello es irracional. Es irracional una postura que niegue la humanidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué vendríamos nosotros a negar la humanidad de Cristo? Es el regalo más precioso que se nos ha otorgado. Es el mejor regalo. Que la deidad se vistió de humanidad y nos representó siendo Él perfecto sin pecado para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Por qué negar su humanidad cuando la salvación se debe precisamente a ello? Como pregunta Calvino, ¿quién hubiera podido hacer esto si el mismo Hijo de Dios nos hubiera hecho hombre, asumiendo de tal manera lo que era nuestro y a la vez nos impartiese por gracia lo que era suyo por naturaleza? ¿Quién lo podría hacer? Ninguno. Como dice Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Note que está hablando de que es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. La belleza de nuestro Señor está precisamente en que en Él
está toda su divinidad, pero también toda su humanidad. Él se hizo hombre y siendo hombre llevó sobre sí lo que los hombres le debíamos al Padre. Solo así podemos hablar de una santa justicia que va a satisfacerse plenamente en la condición del pago de un hombre por el pecado de la humanidad. Es la única forma en que se podría dar la salvación. Por eso dice, y terminamos entonces leyendo el texto con el que iniciamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Note el énfasis de Pablo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Entonces, hemos visto tres cosas para dar respuesta a la pregunta cómo se encarnó nuestro mediador. La disposición de encarnarse, que fue de parte divina, que es tomado de nuestra naturaleza humana, todas las propiedades esenciales humanas y las debilidades concomitantes. ¿Qué no es tomado de nuestra naturaleza humana? El pecado. Entonces, ¿por qué era necesaria la encarnación? Era la última pregunta. 2 minutos, por favor. Anselmo, un teólogo filósofo del siglo XI, hizo muy famoso un escrito llamado en latín Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Está en las redes si los quiere ver. No vea mayor cosa de Anselmo, en realidad tiene muchas cosas heréticas, pero este en particular, él era padre de la escolástica, recuerden. El propósito de Anselmo era demostrar que la encarnación era una necesidad. Era una necesidad. Que Dios debía encarnarse, que no podía haber expiación de otra forma sino por la encarnación. Ahora, nuevamente, la base de la encarnación no debe ser el pecado del hombre. Porque habíamos dicho al comienzo, si nosotros colocamos como la base del hombre, la base de la encarnación, el pecado del hombre, haríamos la encarnación posterior a la caída. Y esto sería de verdad un grave problema. Lo que debemos asegurar es que la encarnación era necesaria porque estaba incrustada en el plan redentivo que debía entonces ejecutar nuestro Señor. Debía cumplirse el decreto, debía cumplirse los designios divinos. Y ellos son la base para establecer la necesidad de la redención. Si nosotros decimos, ¿por qué era necesaria la encarnación? Tú y yo no seas tentado a contestar por nuestro pecado. No seas tentado a contestar por nuestro pecado. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Porque el Padre lo dispuso así. En su propósito eterno, en su decreto eterno, Él determinó la encarnación. Ahora, como ya lo sabemos, en beneficio a nuestra condición caída. En beneficio a nuestra condición caída. ¿No es esto lo que explica Pablo en Efesios cuando habla claramente de la salvación? Leamos Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Note que todavía está en la eternidad. Todo esto se ha determinado en la eternidad. La salvación, la adopción, y todo esto se debe ¿a qué? Al perdón de pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, aquello que fue determinado antes, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Está diciendo cuando esto se dé, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que donde aterriza claramente el apóstol Pablo todo esto que se ha dicho: predestinación, adopción, salvación, perdón de pecado, redención en la obra de Cristo, se debe a que todo esto lo ha hecho Dios según los designios de su buena voluntad. Por eso, a la pregunta, mi hermano, de por qué era necesaria la encarnación, usted debe contestar: porque el Padre lo planeó así, para nuestra salvación, en favor nuestro. Gloria a Dios, somos favorecidos por ello. Bien, mis hermanos, entonces hemos dado respuesta a la segunda pregunta. Tercera, ¿cómo se encarnó nuestro Señor? Nos queda por delante entonces solo una, y es el resultado. Y debo entonces advertir que para la próxima clase vamos a tratar en pleno lo que se conoce como la unión hipostática, porque esto es lo que resultó de la encarnación.